Saludos a todos, comunidad trazadora y amantes de los trazos. En esta ocasión hablaremos sobre lemas de ángulos. En primer lugar, una diferenciación terminológica respecto a lo que es clase general y lemas. Para hablar de clase general, nos referimos de manera exclusiva a los cuadrángulos 6n adventicios, en los que cada uno de los ángulos de este cuadrángulo se puede determinar en función de un solo ángulo. Sin embargo, a diferencia de los lemas, los ángulos son resultado de multiplicar un número racional por pi. Por otro lado, los lemas también pueden expresar todos los ángulos en función de un solo ángulo. Sin embargo, los ángulos también pueden ser resultado de multiplicar un número irracional por pi. En conclusión, los lemas van a incluir a los cuadrángulos pertenecientes a la clase general. En cuanto a la clasificación de los lemas de ángulos, existe una clasificación geométrica, una clasificación trigonométrica que se corresponde con cada uno de estos tipos geométricos. El primero es el lema de ángulo doble. Se denomina de esta forma por un rol funcional, de la misma forma el lema de ángulo triple. Sin embargo, esta funcionalidad se da entre comillas, puesto que utilizando el lema de ángulo doble yo puedo triplicar y utilizando el lema de ángulo triple yo puedo duplicar. Reciben esta denominación debido a que si utilizamos la clasificación trigonométrica, notamos que en un trío, puesto que cada clasificación, cada lema clasificado trigonométricamente, se compone de 6 elementos, donde en un grupo existe un elemento que es el doble del otro, 2A y A, 2A y A, mientras que en el lema de ángulo triple existe en un grupo un ángulo que es el triple del otro, 3A con A y 30 menos A con 90 menos 3A. También existe una clasificación en base a números complejos, una clasificación algebraica que se introdujo en el año 98 por Punen, que consiste en un conjunto de soluciones, de sumas y otro tipo de relaciones de raíces primitivas de la unidad, cuya suma es cero y la suma de coeficientes es 12. Es decir, relaciones minimales. Dentro de estas obtenemos unas soluciones para clases generales con infinitos grados de libertad, dentro de ellos 4R3 y 3R2 más 2R3. Para simplificar esta clasificación algebraica, puesto que nos da información sobre el origen de estos lemas, vamos a simplificarlo como R3 y R3R2. Lo que hemos hecho es dejar de lado los símbolos y los coeficientes para expresar esta clasificación algebraica. Para referirnos de manera individual a cada uno de estos lemas utilizaremos números romanos. A continuación, el lema 1, que corresponde a un lema de ángulo doble. Además, por la clasificación trigonométrica podemos conocer cómo se distribuyen los ángulos, siempre en orden alterno. En cuanto al primer trío, tenemos A 30 menos A alterno y el siguiente alterno 90 menos A, todos pertenecientes al mismo trío. Por otro lado, en el segundo grupo o trío tenemos 2A, 30 menos A y 30. Cada elemento de cada trío se puede intercambiar. Y por último, la clasificación algebraica 4R3, que proviene de un conjunto de raíces primitivas de tercer orden de la unidad. Bueno, esto significa que el origen de este lema se relaciona con triángulos equiláteros. A continuación vamos a ver la demostración de este lema. Vamos a construir el lema 4R3 a partir de un triángulo isósceles y un triángulo equilátero en dos casos diferentes. Cuando el ángulo A está comprendido entre 60 y 120
cuando el ángulo A está comprendido entre 0 y 60 grados. Para ello vamos a utilizar el eje de simetría del triángulo isósceles, en ambos casos. Iniciamos con el primero, ya que el ángulo está comprendido entre 60 y 120. Al construir un triángulo equilátero, podemos construir infinitos triángulos equiláteros. Sin embargo, solo existe un caso en el que la distancia de un vértice del triángulo isósceles al triángulo equilátero es la misma que el lado del triángulo equilátero. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir? Vamos a formar un ángulo de 30 grados entre una recta y el lado del triángulo isósceles, ya que por la condición inicial este ángulo es mayor que 30 grados. Y vamos a construir un triángulo equilátero que comparte el eje de simetría con el triángulo isósceles. Y un vértice de este triángulo equilátero pertenece a esta recta. Bueno, lo que vamos a notar es que este punto, que vamos a denominar O, va a ser circuncentro del triángulo de vértices de amarillo, lo que nos va a llevar a la siguiente consecuencia, que esta longitud de verde sea la misma que esta longitud, esta y esta. Los tres segmentos del triángulo equilátero miden lo mismo, y lo mismo este segmento que une el triángulo equilátero con un vértice del triángulo isósceles. Por simetría, vamos a obtener que también este ángulo va a ser igual a este ángulo, lo que significa que los triángulos que están sobre los lados del triángulo isósceles son congruentes. Eso significa que este segmento también mide punto verde. Finalmente, vamos a completar los ángulos. Con B, este es 30 grados. Este ángulo sería 2B, ya que es un trapecio isósceles. Debido a que es un triángulo isósceles, este ángulo es 30 menos B. Este ángulo también es 30 menos B. Y por último, este ángulo es 90 menos B. Si se dan cuenta, es el lema 4R3. Para demostrar esta segunda configuración vamos a hacer algo similar. Tenemos un triángulo equilátero, de tal forma que la distancia de los vértices del triángulo equilátero a los vértices de la base del triángulo isósceles sea la misma que el lado del triángulo equilátero. De esta forma obtenemos esta segunda variante y quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos un 30, este es un 60 menos 2b, este es un b, 60 más b y 30 más b. De esta manera podemos llegar rápidamente a esta segunda forma del lema 4R3. Esta segunda forma del lema 4R3 y esta primera forma son útiles al momento de resolver problemas, como veremos a continuación. Bueno, entonces vamos a resolver este problema. Tenemos un triángulo isósceles ABC y tenemos como dato estos ángulos, ¿no? 25, 65, 90 grados. Entonces, completando ángulos, ¿cuánto sería? 55 grados. Y aquí tenemos 15 grados. Por lo tanto, esto es 35 grados. Notamos algo que a partir de ahora nos va a ser útil cada vez que vamos a querer utilizar alguno de esos lemas mencionados anteriormente.
es que la suma de 35 y 25 es 60. Cuando nosotros tenemos dos ángulos en posición alterna que suman 60, es de utilidad ubicar el circuncentro de este triángulo, ya que vamos a generar un 30. Ubicamos el punto O de tal forma que sea el circuncentro. Este ángulo es 70 y este ángulo es 30, tal como lo teníamos previsto. Se va a formar un ángulo de 30 grados. Entonces podemos utilizar el lema mencionado anteriormente. Vamos a hacer el procedimiento básico. Vamos a ubicar un equilátero dentro del triángulo isósceles. Y vamos a ver que este punto formado aquí, que vamos a llamar T, y este punto V, vamos a obtener que T es el circuncentro de BOB. Por lo tanto, BT va a ser igual a TB igual a OT y también igual a OV. Ya que se trata de una figura simétrica, VC también debe ser igual. Por congruencia, ¿no? Tenemos 5 grados, lado azul y lado naranja. Igual acá, lado azul, lado naranja, 5 grados. O sea, es lado ángulo lado, ¿no? Por la ley. Entre los triángulos TOB, triángulo TOB es congruente al triángulo BOC por lado ángulo lado, ¿no? Finalmente, sabemos que esto es 80, esto debe ser 90 menos 80, así que es 10 grados. Y aquí también 10 grados, ¿no? Pero si nos fijamos, el cuadrilátero OECV es cíclico, ya que el ángulo OEC es 10 grados y es igual a la suma del ángulo BOC más el ángulo BCO. Ambos son 5 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo BS? El ángulo BS debe ser 5 grados. Y aquí tenemos 15 grados. Vamos a quitar algunos trazos para que se vea mejor. Entonces tenemos la siguiente figura. Notamos que los triángulos BS y DS son congruentes. Por lo tanto, el valor de X es 5 grados, que es lo que nos pide el problema, este ángulo CED. Bueno, ahora vamos a resolver este problema. Lo primero que notamos es que DBC es isósceles y tenemos un 10 grados acá con 40 grados acá. Eh, Vamos a utilizar el lema en su segunda forma, ya que vamos a ubicar un punto. Vamos a llamarlo el punto T, de tal forma que B de T tenga un valor de 10 grados. Ya que es isósceles, vamos a hacer el mismo procedimiento que utilizamos para demostrar el lema o construirlo desde cero. Y a este punto le llamamos V, de tal forma que sean triángulos congruentes, es decir, el triángulo BTD sea congruente con el triángulo BVC. Estos dos triángulos van a ser congruentes. Eso significa que
Si esto es dos rayitas, esto también es dos rayitas. Entonces, ¿qué obtenemos? Que V va a ser el circuncentro de BTC. V es el circuncentro de BTC. Por lo tanto, el ángulo TCB es 30. Este ángulo es 30 grados. Debido a que esto es 60, ¿no? Entonces, seguimos completando los ángulos. Este sería 20 grados. Y 10 más 10 también es 20 grados. Y nos damos con la sorpresa de que el cuadrilátero TADC es cíclico por rebote. Entonces, este 20 también rebota acá. Este ángulo es 20 grados. Por lo tanto, tenemos el valor de x. X es 30 grados. Bueno chicos, un último problema. Vamos a resolver esto rápido. Vamos a utilizar el lema en su segunda forma. Aprovechando que estos ángulos 40 y 80 están en relación de 1 a 2. Cuando tienen dos ángulos en relación de 1 a 2, seguro piensan en utilizar el trazo de la Sevillana. Pero este es otro mecanismo, otra técnica que pueden utilizar para solucionar problemas cuando tengan relación de 1 a 2. Es decir, completamos aquí un 30, un 40, un triángulo isósceles, ¿no? Recuerden que este ángulo es 3 medios el valor de este ángulo. Y aquí siempre va un 30. Si es que recuerdan el lema que acabamos de revisar. Entonces, completando los ángulos, esto es 10, esto es 10. Y nos damos cuenta que V, B y A son colineales, ¿no? V, B y A son colineales. Bueno, entonces el problema ya salió, ¿no? Porque notamos que el cuadrilátero VADC es cíclico. Entonces, el valor de x por rebote, es decir, el 10 rebota, entonces el 40 también. X vale 40, ¿no?